Do bonvenon al ĉiuj al nia nova klason. Bonvolu atendu min. Por favor, espérenme un momentico, ya vengo. Listo, qué pena ese corte. Me habían llamado. Eh, Perdonen, listo. Pues bienvenidos a esta clase, en nuestra nueva clase virtual. Esta se puede considerar como nuestra séptima, octava clase virtual. La clase de la semana pasada no se grabó porque fue como un repaso de los temas que habíamos visto hasta el momento. Atendimos a algunas dudas que habían de los participantes, entonces no vimos como necesario el grabar la clase como tal, para que no se preocupen, ¿sí? Digamos lo que viene siendo la CEPA Virtual a clase, que es la séptima clase virtual, fue como un repaso. No trajimos nada nuevo como tal a los temas que hemos visto hasta la fecha. Para quienes estén viendo el video de la clase, que no se preocupen, ¿listo? Bueno, Hodiaŭ estas, la fecha de hoy es aprilo 22 2023, abril 22 de 2023, ¿listo? Kai hodiaŭ ni vidos pri prepozicioj, nombroj kaj tempo. Vamos a ver sobre preposiciones, sobre números. Vamos a hacer un repaso de números a petición de los estudiantes de la clase pasada. Y vamos a hablar un poquito sobre el tiempo. Do bonvenon al ĉiuj al nia klaso. Así que bienvenidos a todos a nuestra clase. Bueno, entonces, digamos, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto hasta el momento, ¿listo? O sea, solo vamos a anunciar los temas. Recuerden que en el caso de que no hayan visto o se hayan perdido de alguno de estos temas, pueden ir a revisarlos, digamos, a la lista de los videos que tenemos en el curso, cosas así, ya saben más o menos dónde encontrarlos. También están en mi canal de YouTube, están públicos, así que pues no se preocupen. Por ahora pues hemos visto lo que viene siendo el alfabeto, hemos visto también lo que viene siendo las finalizaciones, lo que son las finajoy, ¿sí? Y respecto a las finajoy, pues habíamos visto que existen varias, ¿sí? Entonces, las voy a escribir yo, pero pues ya saben que esto ya los hemos visto muchas veces, así que pues no hace falta que pongamos otra vez a enunciarlas a cada uno de nosotros para no perder mucho tiempo, ¿listo? Entonces, habíamos visto la O para los sustantivos, A para adjetivos, I O para plurales, I para verbos en infinitivo, IS para verbos en pasado, AS para verbos en presente, OS para verbos en futuro. Habíamos visto también la terminación no para el tema del acusativo. También vimos la terminación E para adverbios, U para modo imperativo, que son para órdenes, y us para modo subjuntivo, que digamos que es el que subyace el condicional, por decirlo así, para condiciones o para deseo, ¿listo? Entonces estas son las finalizaciones del Esperanto. Claramente, pues esto sirve es para formar palabras y para que entendamos el rol gramatical que tiene una palabra dentro de una frase, lo cual es muy útil, por ejemplo, en el examen, que por ejemplo, cuando les ponen las preguntas de complete esta línea en blanco dentro de este texto, dentro de este cuento, dentro de este artículo, por decirlo así, les dejan como unas líneas blancas de texto y les dan una lista de palabritas arriba. Entonces las palabritas arriba pues se presentan en varias formas. Sí, pueden haber verbos en infinitivo, pueden haber, o sea, palabras que terminan con i latina, pueden haber palabras que terminen solo con o, pueden haber palabras que estén con o y con la letra i, o sea, que sean sustantivos en plural, y de por sí las terminaciones dan mucha información del rol de la palabra dentro de una frase o dentro de un texto. Por ende, puede que ustedes no sepan qué significa la palabra, o sea, puede que no sepan muy bien, bueno, es el radico de esta palabra, que ya sabemos cómo identificarlo, no sé muy bien qué significa, o sí, pues si bien en el examen para nivel B1 y B2 se permite usar diccionario,
pues la idea es usarlo lo menos posible, ¿listo? Para no gastar tanto tiempo. Entonces puede que nosotros, un radico de una palabra, nosotros no sepamos qué significa, pero tan solo con la terminación sabemos que es una palabra que cumple con un rol gramatical. Por ende, podemos saber más o menos, según el entorno de las otras palabras que hayan en el texto, ah, bueno, esta palabra puede que vaya acá. Es muy probable que vaya acá porque esta terminación, digamos, es de un acusativo y digamos que dentro de mi frase me están presentando un verbo transitivo, entonces en ese caso, pues lo más seguro es que vaya esta palabra o puede que vaya esta otra que también tiene terminación N, porque también puede ser un acusativo. Entonces me hago entender la, la importancia de esto de las finalizaciones para poder intuir súper rápido cómo es que están el orden de las palabras en el Esperanto. Entonces, listo, pues el tema de las finalizaciones ya las vimos todas, vimos el significado, cómo es que juega cada una. Y pues habíamos entrado en el nuevo tema que es el de las preposiciones, ¿sí? Preposición, que dijimos que según, pues, digamos, como una definición formal que creamos desde la clase pasada, establecimos que es como la forma, son pequeños artículos, pequeñas palabritas que pues no van acorde a estas terminaciones, y, o sea, no son ni radicos, no son tampoco terminaciones, no son afijos, no son prefijos ni sufijos, sino que son palabritas por aparte, ¿sí? Es una lista de palabritas, por lo general en todos los idiomas hay una lista de palabritas que son de preposiciones, en español tenemos una que nos enseñan desde primaria o secundaria, que son como 45 palabras, que sabemos que son, por ejemplo, a, de, por, para, donde, desde, tal cual, tal, etcétera. Entonces, esas son las preposiciones en el español. En el esperanto también existen como una lista de palabritas y son palabritas muy pequeñas, que lo que hacen o su rol dentro de una frase es permitir que nuestro sujeto de una frase, o sea, nuestro protagonista de una frase pueda interactuar con su entorno, ¿listo? Entonces, pueda interactuar sea de forma espacial, es decir, hacer como una comparación de nuestro sujeto con respecto a otro objeto en su entorno, o también de forma de dirección, ¿listo? Tipo que si mi sujeto ejecuta una acción, entonces yo sé hacia dónde la manda o desde dónde recibe una acción a partir de otro elemento en nuestro entorno, ¿sí? Entonces podríamos verlo aquí como que, por ejemplo, está nuestro sujeto, sí, digamos que es una personita acá, un personaje de palitos. Asumamos que no tiene género para no entrar aquí en problemas que no están relacionados. Digamos que aquí tenemos una cajita, ¿listo? Que es su entorno, ¿listo? Entonces podemos decir de que podemos hacer varias descripciones a partir de ese entorno, tomando, digamos, como protagonista nuestra personita, entonces podemos hacer comparación respecto a posición. Entonces podemos decir, bueno, mi persona está al lado de la caja, ¿sí? Está al lado de la caja, o está afuera de la caja, ¿sí? Que eso también es otra válida. O puede que incluso nosotros no lo veamos bien, pero digamos que por aquí hay como una calle que está entre la caja y la persona, entonces podemos decir que la persona está al frente de la caja, ¿sí? O está al otro lado de la caja, por decirlo así. O puede que la caja, por ejemplo, esté acá, al frente de él. Entonces podemos decir mi persona está detrás de la caja. Entonces, esas palabras que son al lado de, atrás, adelante, al frente de, en medio de tal cosa, porque acá podemos tener también dos cajas. Entonces, pues podemos decir mi persona está en medio de dos cajas. Eh, También podemos decir que está arriba, que está por debajo, que está sobre tal lugar. Entonces, esas palabras son preposiciones, ¿listo? Entonces, nuevamente, son las formas en las que nosotros establecemos cómo es que nuestro personaje, nuestro protagonista de la frase interactúa con su entorno, ¿listo? Eh, Detrás de la caja, viéndonos a nosotros dentro de la caja, pues sí, puede ser que por aquí esté en posición fetal, así como asustadito y este va y lo mira así, adentro de la caja. Bueno, entonces, más o menos eso es. Respecto a las acciones, entonces, por ejemplo, puede que esta figurita o esta personita de acá tenga una flor en su mano y queramos decir también, bueno, y acá tengamos, digamos, una figurita, pero digamos que es de género femenino. Y pues en este caso queremos decir, bueno, mi persona le da, o sea, está dando. El verbo doni es el verbo dar, ¿sí? Pero le estamos dando qué a quién, ¿sí? La respuesta que, pues ya sabemos que eso lo define pues nuestro acusativo, ¿sí? Pero pues respecto a la preposición a,
ese a, o sea, por ejemplo, esta persona le está dando una flor a, ese a es una preposición de dirección. ¿Por qué? Porque le está dando precisamente ese sentido, esa dirección a su acción respecto a su entorno. Y su entorno, pues, es precisamente la mujer de aquí. ¿Listo? Se le está dando una flor a esa mujer de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a pasar por los ejemplos rápidamente. Les recuerdo que en la CESA clase, o sea, la clase número 6, nosotros establecimos las preposiciones. Bueno, no las establecimos, simplemente las leímos los ejemplos con bastante detalle, ¿sí? Le dedicamos pues toda la hora a eso. Ahorita las vamos a ver rápido, o sea, las vamos a anunciar rápido, eh, para que pues ya se estén preparando de que no vamos a ponerle mucho detalle, porque pues lo único que nos faltó fue decir las últimas frases, ¿listo? Entonces, aquí está la diapo. Voy a ver si la puedo presentar en pantalla completa. Sí, se me deja, listo. Al parecer sí se ve bien. Entonces, preposizioi. Habíamos visto que, por ejemplo, entonces teníamos este gatico que es nuestro protagonista y pues tenemos que su entorno es la cama. La cama se dice lito, ¿listo? La lito es la cama. Entonces, si nosotros decimos la catosidas sur la lito, vean que aquí estamos relacionando nuestro gato con un verbo. El verbo es el que interactúa o el que le da, digamos, una posición en el entorno, ¿listo? Entonces, sidi es el verbo, pues, como sentarse o yacer en tal lugar o establecerse o reposar en tal lugar, ¿sí? Eso es el verbo sidi, ¿listo? Recuerden que los verbos yo se los digo en forma infinitiva, ¿sí? No se los digo en forma conjugada, porque pues en forma conjugada depende de el pronombre. Entonces, sidi es el verbo como yacer o estar encima, o bueno, no estar encima, sino posarse, sentarse, por decirlo así, ¿sí? Entonces, la catosida sur lalito significa, pues, el gato está sentado, ¿sí? Sobre la cama. ¿Sí? Entonces, sur es la preposición sobre la cama. ¿Listo? Aquí habíamos visto el del lastrigo. Lastrigo es el búho, ¿sí? Lastrigo legas libron en larvaro, ¿sí? Entonces, strigo significa un búho lee un libro en el bosque, ¿sí? Arbaro significa bosque. Legui es el verbo leer. Y pues libro es libro, ¿listo? Y recuerden que aquí va el acusativo, o sea, aquí no se nos puede olvidar nada de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Pues porque las preposiciones es un tema aparte de las finalizaciones, pero aún así hacen parte de formar una frase en el Esperanto, ¿listo? Con las terminaciones habíamos visto cómo formar palabras sencillas en el Esperanto, pero aquí con las preposiciones ya estamos formando frases, es decir, estamos juntando todo lo que ya sabíamos de las finalizaciones, es decir, de que existe un sustantivo, existe un adjetivo, existe un verbo, existen las conjugaciones, existe un adverbio, existe modo imperativo, modo subjuntivo, existe un acusativo, ¿sí? Pero todos esos los habíamos visto por separados, como palabras separadas, que existen las frases, se pueden armar así, listo. Pero ya para este punto le ponemos entonces preposiciones y podemos formar frases con bastante sentido donde nos toca juntar todo lo que sabemos hasta el momento, listo. Entonces no se nos puede olvidar nada. Entonces, strigo legas libron en larvaro significa un búho lee, como leer es un verbo transitivo, entonces el objeto directo va en acusativo, libron, en larvaro. En significa pues dentro o en medio de, ¿listo? Entonces tenemos aquí loca y prepositivo, que significa preposiciones de lugar. Teníamos entonces antau, que significa al frente de. Entonces el ejemplo era la cato estas antau la cameno. Kai la cameno estas chitio obiecton. Es este objeto de acá, que es chimenea, ¿listo? Antau, al frente o adelante. Teníamos malantau, que significa entonces lo contrario, atrás, ¿sí? Entonces tenemos la cato estas malantau la cucurboy, que significa el gato está detrás de las calabazas, ¿listo? Detrás de malantau, ¿listo? Entonces, antau, al frente, malantau, detrás, ¿vale? Tenemos ahora apud. Entonces el ejemplo es la cato estas apud la jundo, que significa el gato está al lado de el perro. Entonces, apud significa al lado. ¿Listo? Tenemos ahora, bueno, que ya lo habíamos visto con la estrigo, entonces ahora la vemos con la cato. Entonces, tenemos que la cato estas en la escatolo, que significa el gato está en la caja, ¿sí? Dentro de la caja. Entonces, en significa dentro. No le hago como mucho énfasis de que significa en, porque nosotros tenemos varios
significados gramaticales de la palabra en español. Es decir, la palabra en español se usa para varias cosas. En el caso del Esperanto, solo se va a usar cuando nos referimos de que está dentro de tal lugar. ¿Listo? Entonces, la gato estás en las catolo significa el gato está dentro de la caja, ¿sí? O como solemos decir, en la caja. Listo. Ahora tenemos exter, que es lo contrario a en. Entonces tenemos la gato estas, exter las catolo. El gato está fuera o está por fuera de la caja. ¿Listo? Y nosotros habíamos visto que si, por ejemplo, a esta palabrita exter le poníamos una e al final, lo convertíamos como en un adverbio, ¿sí? Entonces, extere significa como en el exterior, ¿sí? Significa como en el exterior. Y pues así es como se suele decir también como el extranjero, ¿sí? O sea, el extranjero respecto, pues, como un país por allá fuera del nuestro. El extranjero, entonces uno dice extere, ¿listo? Circao. Circao, entonces significa alrededor de. Entonces veamos este ejemplo con este gatico que pues lo rodea precisamente como lucecitas. Estas lucecitas pues les decimos lumigiloi, ¿listo? Que significa pues lucecitas, básicamente. Entonces la lumigiloi, estas, ¿sí? Las lucecitas están circao alrededor de el gato, circao la gato, alrededor del gato, ¿vale? Veamos aquí inter, entonces teníamos aquí que la nariz, estas inter la oculoi, ¿listo? La naso, estas inter la oculoi, que significa la nariz está entre los ojos. Entonces, inter es entre, muy, muy intuitivo también. O sea, hemos utilizado esa palabra pues en otros contextos en el español incluso, así que eh, bastante sencilla, ¿listo? Teníamos sub, perdón, que teníamos aquí el ejemplo, la gato está sub la tablo, que significa el gato está debajo de la mesa, ¿listo? Entonces tablo significa mesa y pues sub significa por debajo, ¿listo? Y también esta palabrita no la usamos nosotros como una preposición, sino que nosotros la solemos usar como un prefijo para referirnos que está debajo de tal cosa, por ejemplo, en subterráneo, en submarino, cosas así, ¿listo? Tenemos super, que super es lo contrario entonces a sub, que es por encima, ¿listo? Por encima, pero sin tocar el objeto como tal. Entonces tenemos que la birdo está super lacato. Entonces, así como lo vemos en la imagen, la birdo, que es el pájaro, está super, está por encima del gato, ¿sí? Lacato. O está encima del gato o está arriba del gato, ¿sí? Que todo significa lo mismo. Acá también en sub, pues significa por debajo o abajo de, ¿listo? Pues, todos significan exactamente lo mismo. Teníamos sur, que ya la explicamos, y tenemos esta che que pues habíamos dicho de que esta es un poquito especial, porque ya no nos dice como una relación muy diciente, muy específica de la posición de nuestro objeto respecto a su entorno, sino que es una posición que digamos que es poco precisa, ¿sí? Entonces cuando decimos che, es como si nosotros dijéramos que está por tal lugar, ¿sí? Está por tal lugar, está por ahí. ¿Sí? De modo que si nosotros vamos a ese lugar, pues por ahí nos lo vamos a encontrar, pero no en una posición específica de que va a estar detrás o va a estar al frente o que va a estar rodeándolo, o que va a estar al lado o al otro, o está adentro o está afuera, sino que está por tal lugar. ¿Listo? Eso es lo que nosotros solemos decir. Entonces ese es el che. Entonces en este caso decíamos la cato esta es chela fridullo. ¿Qué significa? Pues el gato está por el refrigerador, ¿sí? Se encuentra por allí. ¿Listo? También habíamos dicho que che en el Esperanto, pues digamos de forma cultural, esto ya es más como cosa que crearon, por decirlo así, pues la propia comunidad, suelen usarlo para referirnos a la casa de alguien, ¿listo? Entonces, si yo digo, por ejemplo, mi iros, ¿sí? Yo iré a la casa de él, ¿sí? O a tu casa, ¿sí? Yo iré a tu casa, entonces yo digo, mi iros chevi, ¿listo? Entonces lo voy a poner aquí en el ejemplo, aquí, de nuevo. Entonces, si yo digo mi iros che vi, ¿listo? Eso significa yo iré a tu casa, ¿sí? Vean que ahí no utilizamos la palabra casa ni nada por el estilo. Simplemente dijimos che vi, que significa como donde tú. Sí, o sea, de forma literal es como yo iré a donde tú. Pero ese donde tú
significa a tu casa, ¿listo? Y siempre va a significar a tu casa, ¿sí? Porque puede que, por ejemplo, tú estés en el trabajo, ¿listo? O tú estés en otro lado o en la casa de alguien más. Pero si yo digo Miroschevi, no significa voy a ir hacia donde tú estás ahorita mismo, sino que iré a tu casa. Siempre va a significar a tu casa, ¿listo? Entonces, eso, perdón, ese es el tema allí con el che. Eh, Listo. Entonces, por ejemplo, pues cosa chistosa que solemos decir desde el semestre pasado, que también a uno se le puede ocurrir que, por ejemplo, estamos en la universidad y puedo decirle a mi amigo, nene, mi estas chelacheo, ¿sí? Mi estas chelacheo. Entonces, mi estas chelacheo o simplemente chelache, chelache. ¿Listo? Que eso significa como yo estoy por la Che, ¿sí? La Che, la plaza Che de la universidad. Entonces, bueno, es también un buen ejemplo allí dentro de esto. ¿Listo? Entonces teníamos acá la directa y preposición, y que significa entonces las preposiciones de dirección, que habíamos visto que hay como un par. ¿Listo? Entonces tenemos al, que significa precisamente a o hacia. ¿Listo? Entonces tenemos acá la cato iras al ladomo, que significa el gato va, ¿sí? Vean que está en presente, va a la casa, ¿sí? Al ladomo, al ladomo. El gato va a la casa. Tenemos acá entonces también eh, Lacnavo donas floron a lacnavino, ¿listo? Lacnavo significa el niño, ¿sí? Donas, entonces el verbo doni es dar, ¿sí? Floron, una flor, ¿sí? Como el verbo doni es transitivo, entonces floron va a ir en acusativo, ¿listo? A la, o sea, a, a la niña. Knavino significa niña, ¿listo? Entonces, lacnavo donas floron a lacnavino significa el niño le da una flor a la niña, ¿listo? Entonces vean que aquí podríamos decir en el caso del gato, pues el gato va a la casa o va hacia la casa, pero en este caso uno no suele decir mucho como el niño le da una flor hacia la niña, sino que simplemente decimos a la niña, ¿listo? Entonces vean que en ese caso se puede usar de las dos formas, ¿vale? Y tenemos el contrario, el. El significa entonces desde o de, ¿listo? Pero es un de que no es posesivo, sino de proveniencia, ¿listo? Entonces, en este caso tenemos la cato venas el ladomo, que significa el gato viene de la casa o viene desde la casa, ¿listo? El ladomo, desde la casa. Y teníamos este, que es gis, que este es más bien como temporal. Entonces, este significa hasta en español, ¿sí? O sea, hasta tal tiempo, ¿listo? O hasta tal lugar. Creo que también se usa para lugares. Así que en este caso tenemos la chazos. Chasi es el verbo perseguir. Musoin, muso significa ratón. Y entonces aquí lo tenemos en plural y en acusativo. Entonces, musoin significa ratones. Gis mateno. Mateno es el tiempo de la mañana, ¿listo? Entonces no significa mañana como el día después de hoy, sino mañana como ese tiempo, ese bloque temporal entre las, no sé, digamos, puede ser incluso desde la madrugada, pongamos 4 de la mañana hasta el mediodía, ¿listo? Ese, mateno es ese tiempo, ¿listo? Entonces, la chazos muso in gis mateno significa el gato perseguirá unos ratones hasta la mañana. ¿Listo? Hasta la mañana. Entonces, que quede aquí todo claro. Vale. Kai ni havas la especial la preposición. Tenemos la preposición especial, que pues tan especial no es, pero es de, que este sí es de pertenencia. Entonces tenemos la lambulo de la cato, estas violcolora, que significa la bola de lana del gato. Entonces ese de es precisamente el de pertenencia. ¿Listo? De la cato, estas es, ¿sí? La bola de lana del gato es, violcolora es violeta, ¿listo? Entonces, hasta ahí pues tenemos los ejemplos de las preposiciones, ¿listo? Respecto a estos ejemplos, ¿encuentran alguna o algunas dudas? Pueden levantar la mano, pueden decirlo en micrófono o en chat si gustan. Si todos están bien o si están bien hasta el momento, pueden poner un pulgarcito arriba.
Vale. No entiendo la terminación no. Bueno, es que con esa terminación me tardo un poquito en explicar. Como tal, no tiene una traducción o no tiene como una deformación en la palabra, sino que es una terminación más bien como de rol gramatical. Resulta que existen los verbos transitivos, que son los verbos que requieren de un objeto directo sobre cuál recaer. Por ejemplo, no es lo mismo el verbo volar, ¿sí? Yo vuelo, tú vuelas, él vuela, nosotros volamos, ¿sí? Mira que si uno dice sí, yo vuelo tal, yo vuelo y ya, si lo dejo así, pues la frase tiene totalmente sentido y ahí termina y ahí no pasa nada y ahí hay claridad total. Pero resulta que hay otros verbos que requieren de algo más para poder terminar una frase, porque si se enuncian así nomás, tal cual como lo acabo de decir con el verbo volar, pues la frase no está terminada. Uno siempre se va a preguntar, pero tal cosa qué, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo, eh, no sé, yo amo, sí, ese es el verbo que siempre hemos usado hasta el momento, pero pues es que es el más sencillo para explicar. Yo amo, pero yo amo qué? Yo amo la comida, yo amo a mi pareja, yo amo a mi familia, ¿sí? Entonces, vean que allí, con tan solo el decir yo amo, pues allí la frase no está terminada, porque uno se suele preguntar, entonces, ¿yo amo qué? Ese qué es al que nosotros denominamos acusativo y va a tener la terminación N, ¿listo? Como tal, pues no le da un significado distinto a la palabra, sino que simplemente va a hacer esa acotación de que es el objeto directo del verbo transitivo que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, teníamos por aquí también el ejemplo del gato que persigue al ratón, ¿sí? Para poder diferenciar de que es el gato quien persigue al ratón, entonces nosotros teníamos por acá, lo voy a hacer rápidamente, yo sé que esto ya lo habíamos explicado varias veces, pero no pasa nada. La cato, chazas, la muso, ¿sí? Si lo decimos así, no tenemos claridad de quién persigue a quién, ¿listo? Puede ser que el gato esté persiguiendo al ratón o que el ratón esté persiguiendo al gato. ¿Qué pasa entonces? ¿O qué hacemos nosotros para asegurarnos allí? En el español, pues la forma rápida y sencilla de salir de eso es poniéndole orden a las palabras dentro de una frase, ¿sí? De modo de que lo primero que nosotros mencionemos sea el protagonista de nuestra frase, pero pues sabemos que en el esperanto el orden de las frases puede ser en cualquiera, ¿sí? No tiene por qué depender del orden del significado, o sea, no tiene por qué depender el significado en mi frase del orden en el que estén las palabras. Entonces, precisamente para poder hacer la acotación de quién es perseguido por quién, entonces a ese le ponemos la terminación N. ¿Listo? Entonces aquí decimos la cato chazas la muson, significa el gato persigue al ratón, ¿sí? Es decir, es el gato quien lo persigue al ratón, no al revés, ¿listo? Y si nosotros lo ponemos al revés, la caton chazas la muso significa como el gato es quien es perseguido por el ratón, ¿sí? O sea, ahí ya vemos el caso contrario, solo por una N. ¿Listo? Muson, sí, exacto. Pues Muson es el ratón. Muso es ratón, entonces Muson es simplemente el acusativo. Mira que allí pues no cambia el significado de la palabra, pero sí tiene relevancia para poder definir eh, qué escenario estamos viendo en la frase. ¿Listo? Entonces, allí pues en un panorama muy general te explico eso del acusativo, pero pues ya lo tratamos creo que por tres clases seguidas en las últimas, así que te recomiendo verlo más a profundidad allí, ¿listo? Entonces, teníamos ahora estas frasecitas, ya que pues dijeron que no tienen dudas con las preposiciones más allá, teníamos estas frases para practicar, así que pues vamos a poner a la gente a pronunciar. Si alguien no tiene micrófono o no desea participar de la pronunciación, porque pues toca usar micrófono, puede decirlo de una vez en el chat. Ok, pues hago de cuenta que todos sí quieren participar, así que bueno. Entonces voy a llamar el nombre y pues me van a pronunciar toda la diapositiva, ¿sí? Todas las dos frases que llenen la diapositiva, o si hay más frases, pues todas las que haya, ¿listo? Y la van a intentar traducir. No pasa nada si se equivocan, no hay problema. Yo les digo pues la traducción, ¿sí? La idea de intentar traducir así no sepamos es intentar cómo asociar palabras que de pronto conozcamos, sea del español o sea de otros idiomas, eh, de forma que el esperanto sea un poquito intuitivo, ¿sí? Aún así, si no hayamos leído el significado preciso de una palabra, nosotros podemos llegar a intuirlo, sea por contexto o sea por parecido en la palabra,
con otra que sepamos. Y si ya no sabemos ninguna, pues intenten decir cualquiera, no sé, la que más les parezca, y pues ahí vemos qué tal, ¿listo? Entonces no pasa nada. Así que, Anderson, ¿te encuentras allí? Buenas, sí. Buenas. Ok, entonces adelante, puedes pronunciar estas frases. Homo serchas en la chambro, sub la lito li trovas hundon. Perfecto. ¿Qué crees que significa? Eh, Ni idea. El hombre está cerca de la cima. No sé, ¿está en la cima? No sé. Y el otro es subes, es debajo de la cama. Ellos eh, hundon. No me acuerdo qué es hundon. ¿Trovas es cantar? No, no sé. Bueno, buen intento. No pasa Exacto. nada, no te preocupes. Vamos a traducir entonces. La pronunciación fue buena. La pronunciación es entonces Homo serchas en la chambro, sub lalito litro vas jundo. ¿Listo? Entonces la H, pues suena, es el único detallito. ¿Sí? Suena como una J. ¿Listo? Entonces, homo. Ok. Entonces significa el hombre, bien. Searchi es el verbo buscar. ¿Listo? Como search en inglés. Searchi es buscar. El hombre busca en la recámara o en la habitación. ¿Listo? Así como acaba de decir Juan Camilo, muchas gracias. Sublalito significa entonces debajo de la cama. Ya habíamos visto que lito es cama y sub es pues debajo, así que viene allí la preposición dicha. Litrovas, li significa entonces el, ¿quién? El hombre, ¿sí? Debajo de la cama, el trovi significa entonces encontrar. ¿Cómo sabemos que trovi es encontrar? Pues por contexto, porque si aquí estaba buscando, pues aquí encuentra. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Sublalito litrovas, entonces debajo de la cama, él encuentra un perro. ¿Listo? Un perro. ¿Vale? Porque Hundon tiene entonces terminación N, porque es el objeto directo, es decir, aquel que responde a la pregunta ¿qué es lo que encuentra el hombre debajo de la cama? ¿Vale? Sub es debajo, sí, así como habíamos dicho en la lista de los ejemplos, sub es debajo. Habíamos visto el ejemplo de la gato está sub la tabla, el gato está debajo de la mesa, así mismo. Eh, ok, bien, continuamos. Déjenme miro aquí. Entonces, siguiente, Daniel, ¿estás ahí? Sí, Dale, listo, puedes pronunciar. listo. La hundo curas chir, chircau la homo. En la bu, bu, mm, busho de la hundo estas pilco. Perfecto. ¿Qué crees que significa? Mm, el perro, el perro cura, no sé, Dale, inténtalo, no pasa nada. ¿Qué crees que significa Chircau? Eso lo habíamos visto ahorita. chircau. Con las Mm, lucecitas, el Ah, gato. sí. Sí. La hundo curas chircau la homo. Ujú. Tal vez que el perro está desparramando las luces del Señor. Bueno, ¿y la segunda frase? En la busho, mm, en la boca del perro está, no sé, pilco. Bueno, El Pilco, pico. ok. Ok, bueno, buen intento entonces. Bueno, la pronunciación, súper. 10 de 10 también. El único detallito, la H suena de nuevo. Mm, Homo, no es homo, homo. homo. Ok. Entonces, la jundo curas chircaula homo significa el perro corre alrededor. Curi es el verbo correr, ¿listo? Mm, Corre alrededor. Entonces, chircau significa alrededor de el ah, hombre, ¿listo? mm, El perro corre alrededor del hombre. Y sí, en la boca del perro hay una pelota. Pilco significa pelota. mm, ¿Listo? listo. Entonces, hasta aquí, bien. Lo único pilco, pero bueno. Perfecto. Entonces, sí, en la boca del perro hay una pelota. Entonces, creo que allí alguien también la dijo en el chat. Bueno, la primera frase, Nicolás, bien. Vamos a ver entonces la siguiente frase. Esta de aquí. Sigue entonces Juan Camilo, adelante. Rojai pirdoi rapide flugas
super la árbol. Ok, bien, súper. ¿Y qué significa? Unos pájaros rojos vuelan rápido sobre el árbol. Sobre los Excelente, árboles, los árboles. excelente, súper, perfecto. Buena pronunciación y la traducción está excelente. Sí, rulla y birdoy, rapide flugas, super la árbol. ¿Listo? Y pues entonces el significado es unos pájaros rojos, ¿sí? Recuerden que a pesar de que aquí diga Ruya y Birdo y como si fuera simplemente rojos pájaros o pájaros rojos, recuerden que si no hay nada, ahí también puede ir también una, unos, unas, ¿listo? Porque esas cuatro palabritas en el esperanto perdón, en el español no tienen traducción en el esperanto, ¿sí? Entonces, la sola enunciación ya nos dice que hay una, unos, unas, dado el caso, ¿listo? Entonces, unos pájaros rojos, ruya significa entonces rojo, y sabemos que está en plural, ¿por qué? Porque tiene la terminación io en ambas. Rapide, o sea, rápidamente o rápido. Rapide fluga significa entonces vuelan rápidamente. Recuerden que la terminación e es un adverbio que describe la forma en la que se ejecuta un verbo, ¿sí? O sea, vuelan, ¿de qué forma? Pues rápidamente. Super significa entonces por encima o sobre los árboles, ¿sí? Entonces, allí la misma corrección que hizo Juan Camilo, pues así mismo, que este está en plural también, entonces los árboles, sobre los árboles. Listo, súper. Vamos a ver la siguiente. Esta de aquí. Entonces, sigue Laura Mariana, ¿estás allí? Sí, sí, aquí estoy. Em, Perfecto. la Adelante. verdad, la verdad, crocodilo, parolas esperanton al amico de mi afrato. Muy buena lectura, ¿qué crees que significa? El cocodrilo verde habla esperanto al amigo de mi padre, creo. Súper, perfecto, bien, excelente. Entonces sí, la verda crocodilo parolas esperanton al amico de mi afrato. Entonces, el cocodrilo verde le habla esperanto, ¿sí? Al amigo, vean que aquí estamos usando a la, ¿sí? Pero pues esto sería como a el amigo o al amigo, como solemos decir así en solo una palabra. eh, Al amigo de mi padre. Frato significa entonces padre. ¿Listo? Súper. Y recuerden que el verbo paroli significa hablar. Y pues como hablar es un verbo transitivo porque uno habla, pero uno habla ¿qué? Pues Esperanto tiene el acusativo aquí también. ¿Listo? Y recuerden aquí que el pronombre posesivo, pues es simplemente el mismo pronombre, pero con la terminación a. ¿Listo? Vamos a ver si hay más. Sí. Entonces ahora sigue Mateo. ¿Te encuentras? Sí, Pi, ¿sí se escucha? Sí, se escucha bien. Adelante. Ok. Shia abo irás a la Eimo de Liapatro. Bien, ¿qué crees que significa? Em, no sé. Pues reconozco ahí más o menos algunas palabras. O sea, abo Ajá. es aves, ¿no? O va por Bueno. ahí. No, Y intenta, después no pasa ir. nada. Y, y ya la verdad no identifico mucho. Ok, vale, no se preocupes. Entonces vamos a traducir. La lectura fue buena. Lo único, nuevamente la H tiene sonido heimo. ¿Listo? Heimo. Eh, a ver, Santiago está sublatecho. Santiago en ese caso no tiene N porque el verbo esti no es transitivo. Sublatecho. Y bueno, pues techo para ver cómo lo traducimos. No me acuerdo cómo se dice, pero bueno. Se puede buscar en el traductor que cómo se dice techo, así que no pasa nada. Bueno, mirando aquí el ejemplo entonces de el tablero, entre comillas. Entonces dice, Shia avo iras heimo de lia patro, que significa entonces, avo es abuelo, ¿listo? She, habíamos dicho que es el verbo, el pronombre, digo, pronombre ella. Entonces, Shia es el ella, pero en posesivo, ¿listo? Heimo significa hogar o casa, ¿listo? Y aquí lo mismo, li es el pronombre él, entonces lia, pues aquí está entonces en posesivo, y patro es padre, así como habíamos dicho ahorita. Entonces, shia avo significa como el abuelo de ella, ¿sí?
Digamos, tenemos a dos personitas, de hecho, tenemos a dos personitas, o de hecho, tres realmente. Pongamos aquí la situación. Tenemos una muchacha que no está en el lugar, pero pues la ponemos como referencia, ¿listo? Tenemos a una muchacha, tenemos al abuelo de esa muchacha, entonces la verdad no sé cómo dibujar un abuelo acá. Digamos que acá tiene un par de arrugas, está serio. Ok. Y tenemos a un muchacho, ¿listo? ¿Sí? Que pues tampoco está en el lugar, pero pues lo reconocemos es porque el muchacho tiene una casa, ¿listo? Y nosotros no hacemos parte de esa conversación, solo estamos describiendo algo que estamos viendo desde afuera. Entonces digamos que nuestro ojo está aquí, ¿sí? Esta es como nuestra perspectiva. Digamos que este es el ojo y que estas son las pestañas. Bueno, muy mal dibujo de un ojo, pero bueno. Entonces estamos diciendo Shia Avo, que significa el abuelo de ella, ¿sí? Entonces, no sé cómo apuntar bien acá con esto. Bueno, el abuelo de ella, ¿sí? Iras, o sea, va, ¿sí? Va a la Heimo, ¿sí? Va a la casa de Liapatro. Ah, bueno, entonces aquí teníamos otro niño, ¿sí? Entonces, a la Heimo, o sea, va a la casa del padre de él, ¿sí? Entonces, Alajimo de el padre de él, ¿sí? Entonces, Shia Abo Iras Alajimo de Liapatro significa el abuelo de ella va a la casa del papá de este de aquí. ¿Listo? Es una frase un poquito compleja de comprender en primera instancia, pero allí es donde, sí, está complicadita, está difícil. Eh, pero allí es donde ponemos a prueba todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Bueno, no absolutamente todo, pero sí mucho sobre lo que vienen siendo los posesivos y cositas así. ¿Listo? Eh, entonces, mucho cuidado allí también con el tema de los posesivos. Entonces, el abuelo de ella, Shia Abo Iras, va a la Heimo, ¿sí? A la casa de Liapatro, o sea, del papá de él. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa esta frasecita. Y aquí, pues, la preposición que estamos usando es al, ¿sí? O va hacia, ¿sí? Que es lo mismo, hacia la casa de el papá de él. Listo. Siguiente frase. Entonces, Nicolás, ¿te encuentras allí? Sí. Listo, entonces adelante. Ilicidas Chircau la Fairo. Perfecto, buena pronunciación. ¿Qué crees que significa? Eh, el... No tengo ni idea de qué sí es. Chircau, pues alrededor de Fairo. Fairo. ¿Será algo como luces o algo así? Como, no sé. Parecido, parecido. Bueno, respecto a Sidas, ¿te acuerdas que al principio dijimos que la Cato, Sidas, Surdalito? El primer ¿Estar? ejemplo. Sí, No, ese no es. ¿Ese pues es estar? no es estar, pero sí es como yacer, sentarse, Ok. cositas así, ¿listo? Entonces, está alrededor del sacrificio. Eh, ok, vale. Entonces, supera allí la pronunciación, la traducción sí estuvo bastante acertada, muy cercana, pero no es totalmente correcta, pero igual no pasa nada. Ili significa ellos, entonces, ilicidas, ellos están sentados, ¿sí? O yacen. Chircau, que es alrededor de. La Fairo, Fairo significa entonces fogata, ¿sí? Eh, alrededor de la fogata. Entonces, mira que es también muy parecido a la que dijiste sobre lucecitas o cosas así. Fairo, pues, viene un poquito como del inglés, del verbo, digo, de la palabra fire, que pues también es fogata en este caso. Entonces, la Fairo. Bueno, bien allí. Teníamos aquí entonces esta frase de acá, Anderson. Eh, Niai infa- eh, otra vez. Niai infanoi dormas chevia patrino. Bien, ¿qué crees que significa? Eh, los infantes, no, los infantes duermen, los infantes, bueno, no sé si son infantes, pero supongo que son infantes, duermen eh, por la vía del padre, por la vía, por el padre, duermen al lado del padre, sus patrino padres, duermen con sus Eh, padres, duermen, ok, vale. duermen con sus padres, bueno, no sé.
Vale, es bastante cercano, ¿sí? No, no te preocupes. Digamos que sí sacaste bastantes conclusiones acertadas, así que vamos a ver qué significa. Ni hay, entonces miren que aquí viene del pronombre ni, ¿sí? Entonces, ni significa nosotros. Nia, pues nuestro, ¿sí? Y ni hay nuestros en plural, ¿sí? Nuestros, infano significa entonces niño, entonces infano y significa niños, ¿sí? Nuestros niños, o también que significa lo mismo, ¿cómo se dice? Eh, es similar, ¿sí? Es similar niños a hijos, dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, nuestros niños o nuestros hijos, que significa lo mismo, a fin de cuentas no pasa nada si lo dicen de una forma u otra, nuestros niños o nuestros hijos duermen, allí viene el verbo, che, habíamos dicho que che significa por o también significa en la casa de alguien, ¿sí? La casa de alguien, por temas así como culturales, pero que usemos el uno o el otro da lo mismo, ¿sí? Entonces, nuestros niños o nuestros hijos duermen che vía patrino. Patro habíamos dicho que es padre, pero bueno, aquí es donde entra entonces la confusión. Si patro es padre, entonces porque aquí me ponen patrino. ¿Qué significa patrino? ¿Es diferente? ¿Se relaciona? Entonces, patrino, habíamos dicho en unas clases anteriores, pues allí no te culpo de pronto si no asististe a una de esas, porque eso sale es a partir de preguntas de los mismos estudiantes, no es que lo hayamos explicado aún. Existe un sufijo que es el sufijo ino, ¿sí? Se denota así. El sufijo ino lo que hace es convertir la palabra o darle el matiz a la palabra de que es en género femenino, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos patro y sabemos que eso significa padre, si nosotros decimos patrino, ¿sí? Patrino, y lo voy a poner de otro color acá, patrino, ese es el sufijo. Esto significa entonces, pues, el énfasis, o sea, es padre, pero con un énfasis en femenino, es decir, la madre, básicamente. Entonces, patrino significa madre, ¿listo? Madre. Ok. Entonces, estamos diciendo, nuestros hijos duermen en donde tu madre, ¿sí? En donde tu mamá, o están durmiendo en la casa de tu mamá, ¿listo? Aquí, ¿porque digo tú? Pues porque aquí precisamente vi es el pronombre tú y pues vía es en posesivo, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo pues la madre de ti, o sea, la madre tuya, ¿ok? Entonces, ni a infano y dormas che vía patrino significa nuestros hijos duermen donde tu mamá, ¿listo? Allí entonces Mateo la hizo bien, Nicolás se acercó mucho, Daniel también se acercó bastante. Y padrastro, para padrastro también hay otro sufijo, solo que ahorita no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, creo que es patro o algo así. No, que patro es suegro, creo. Pero bueno, no nos preocupemos por eso todavía, porque esos son temas de afijos. Así que bueno, hasta aquí, hasta el momento todos bien. ¿Comprendieron bien las frases, los ejemplos? Pueden poner la reacción. Ok, bien, me alegra. Vale, entonces ya con esto tenemos, digamos, a un 70% el tema de las preposiciones. Por aquí tenía yo otra página que ya se las había indicado la clase pasada, o sea, esa clase ya se las había pasado. Entonces las vuelvo a pasar aquí, eh, que no sé por qué otra vez esto está como mandándola a una página que está mala, pero pues no sé. Pueden copiarla antes como es.wikibooks.org/wiki/esperanto/gramática/preposiciones. ¿Listo? Solo que si la paso por acá, por alguna razón la da mal. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero bueno, aquí viene la lista completa de las preposiciones en Esperanto. Estas son las preposiciones de lugar. Y pues pueden ver de que hay varias, o sí, hay algunas adicionales a las que hemos visto la clase de hoy, ¿vale? Y pues están las otras preposiciones ya completas de otros tipos de cosas. Aquí pues están las que vimos, por ejemplo, al, de, exter, en, el, ¿sí? Habíamos visto también gis, habíamos visto inter, habíamos visto, a ver, ¿cuál otra vimos? Por acá, por acá, por acá. Sub, super, sur, pero también hay más, ¿sí? Como ven, pues aquí me acabo de saltar un montón. ¿Por qué no las decimos todas aquí? Porque las que acabamos de decir son bastante básicas para iniciar,
para introducirse al tema, son bastante comunes, pero no significa que sean las únicas que hayan. No las decimos todas, ¿por qué? Pues porque es un listado de palabras, ¿sí? O sea, para aprendernos esto, o es memorizarnos las palabras y sus significados, o decir ejemplos. Pero pues para ejemplos, yo creo que es mejor ir practicando a medida que uno vaya intentando decir cosas, pues uno va traduciendo y uno se va dando cuenta, y así fue, por ejemplo, como yo lo aprendí, que yo tenía la necesidad de decir algo, pero había una preposición que me daba cuenta que no conocía, entonces, pues bueno, me tocaba traducirla y allí ya la aprendía, ¿sí? Eso hace que se le quede a uno en la mente porque le resuelve un problema a uno, ¿sí? No es tanto como que conocimiento que se queda allí por si acaso, sino que allí yo estoy identificando un problema principal que tengo que solucionar ya. Y como sé que eso me soluciona un problema, pues se me va a quedar más en la cabeza por más tiempo. Hay varias acá que yo la verdad no recordaba, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se usan muy poco, pero hay otras que sí se usan con más frecuencia. Entonces, por ello vamos a hablar un poquito de esas aquí en el tema de tempo, bueno, en el tema de tempo no, en el tema de proposición. Hoy pensaba también completar la clase hablando un poquito de esas que son de utilidad, que son bastante comunes, son mucho más comunes de lo que uno piensa, solo que ya no son ni de lugar ni de dirección, sino que son más bien como preposiciones de otro tipo de naturaleza. Entonces, las voy a listar. Así que deme por favor, yo sé que ya está por acabar la hora, pero deme por favor unos minuticos en lo que terminamos esto. Entonces tenemos, por ejemplo, Doom, que esa es útil. Tenemos, por ejemplo, Extreme, 4Gs, Intercontrol. Bueno, Control tampoco es tan útil. Chrome, pues dejemos esas para un nivel más avanzado, así que no, tampoco las voy a poner las más avanzadas aquí porque no es pues las podríamos ver en otra clase, pero más adelante. ¿Listo? Pero esa también es sencillita y muy útil. por, también está el Pro. El Pro no está acá. Ah, no, sí está acá. Está el PRI, está el Zen y está el tras de posición, así que no la pondré. Listo, tenemos estas. Perdón. Doom significa durante. ¿Listo? Significa durante. Entonces sabemos que eso lo utilizamos con tiempos o cositas así, entonces durante. Ejemplo. Mi studis Esperanton dum du horoi, ¿sí? Yo estuve estudiando Esperanto durante 2 horas. Entonces ese durante es así, durante 2 horas. Mi estudies Esperanto dum du horoi. Per significa mediante. Mediante, bueno, también acá me faltó uno, el kun. ¿Sí? ¿Sí está por acá? Lo había visto, kun, sí, mediante. Entonces, con mediante, aunque también aquí en el español lo solemos traducir como con. Entonces, por ejemplo, en este tipo de frases, mi lernas Esperanto per computilo. Ejemplo, per mia computilo. Entonces, esto puede significar dos cosas, pero ambas son equivalentes, ¿listo? Entonces, yo aprendo Esperanto mediante mi computador, o yo aprendo Esperanto con mi computador, ¿sí? O sea, usando mi computador o mediante él es que uno hace dicha acción. Entonces, ese per es precisamente ese significado, ¿sí? El mediante. Mediante o con tal cosa, o a veces también solemos decirlo como por tal cosa, pero eso ya es como, ahí toca tener mucha, digamos, como mucho análisis de la frase, porque no se puede usar tan deliberadamente, ¿listo? Entonces, el per es mediante. Por lo general, solemos identificar su uso pues cuando encontramos una herramienta, ¿sí? Entonces, ejemplo de herramientas como puede ser el computador, una calculadora, un martillo, un hacha o algo así. Cositas así, herramientas, solemos usar pero, ¿listo? Eso es como algo para recordarlo más sencillo, ¿sí? No sé, no es que siempre se use así. Tenemos el por, que
es complicado, esto es tricky, ¿sí? O sea, esto es una de las piedritas que uno tiene en el Esperanto al momento de aprenderlo por primera vez, o bueno, en las primeras semanas en las que uno lo aprende. Y esto significa para, ¿sí? Uno pensaría, no, significa también el mismo por del español, pero no, este significa para, porque el por del español, si mal no estoy, este de acá, este es por, ¿listo? Entonces, para, pues sabemos que esto significa como destino a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi Paris chocoladón por vi, ¿sí? Hice chocolate para ti, ¿listo? Entonces, uno se puede confundir porque uno sabe que por significa como a razón de o algo así, ¿sí? Entonces, uno no es que suele decir como yo hice chocolate porque, o por ti, pero diciéndolo como, eh, lo hice porque tú lo necesitabas o algo así, ¿no? No, uno no lo suele decir así, sino que uno lo dice que lo hice para ti, ¿sí? O sea, es dedicado hacia ti, ¿listo? Entonces, en este caso, yo hice chocolate para ti. Entonces, este es el ejemplo. Recuerden allí, o sea, ese es uno de los detallitos, piedritas que uno tiene en el Esperanto y yo lo conozco muy, muy bien ese sentimiento, pero no se preocupen. Y el pro es entonces lo que nosotros decimos por, o sea, el otro caso que yo estaba queriendo decir por acá. Entonces, ejemplo, um, ejemplo. No se me ocurre un ejemplo acá. No se me ocurre un ejemplo. Esperen, yo busco uno. Que ahorita no se me ocurre ninguno. Pro. Digamos, ese podría servir así como los perros corren por la carretera, o esa no es ese tipo de preposición. No es ese tipo de preposición, porque ese sería como a través de la carretera o algo así. Ese sería otra preposición que es como tra, no sé cómo se dice carretera, pero bueno, como se diga la carretera, pues ahí se usa tra. Carretera, bollo, así bueno, entonces la Jundo y Curas, tralabollo significa entonces los perros corren por la carretera, pero no. En este caso este por es otro, pero a ver, si por acá lo veo. Estoy viendo en una página. Y no se preocupen, sí, ustedes también tienen que hacer este mismo de investigaciones. O sea, todos en el Esperanto somos aprendices y pues es totalmente válido y todos son súper comprensivos respecto a si alguien no sabe cómo decir algo. Así que pues buscar, investigar no está para nada mal. Pero pues por acá no encuentro realmente nada. A ver si de pronto en la misma página de donde sacamos esto dice no, por pro, a causa de. Digamos como algo como que las plantas producen oxígeno por los fotones o por fotosíntesis, algo así. Sí, que bueno, es una frase complejita incluso en el propio vocabulario. Entonces la voy a traducir acá. Las plantas producen alimento por fotosíntesis, aunque ese por es más bien como mediante fotosíntesis, sí, porque incluso el traductor me dice pero sería como una razón por la cual lo producen. Entonces sería como para sobrevivir, ¿sí? Entonces sería como para sobrevivir. Sobrevivir, ¿listo? Entonces aquí sí se usa, por ejemplo, la voy a poner acá, o bueno, por supervivencia, vivencia. La voy a poner acá como traducida, pero aquí esto sería pro, que también es como válido, ¿sí? Planto y productas mangiation pro pluvivo, que sería como las plantas producen alimento, ¿sí? A causa de la supervivencia, ¿sí? A causa de o por la supervivencia o por sobrevivir o para sobrevivir, que es lo mismo, ¿listo? Vean que en ese caso el para que estamos usando, a pesar, sabemos de que eso es destino, ¿sí? Pero en este caso entra mejor pro, ¿listo? Ahora, pri
la sangre corre por las venas. Ese por es también como el que había dicho el compañero con el de los perros, que es que no es que la sangre corra por a razón de las venas, ¿sí? Sino que corre pues a través de ellas. Entonces ahí usamos tra, ¿listo? Pero bueno, en este caso pri significa acerca de, ¿listo? Acerca de. O también, pues, como solemos decir, sobre tal cosa. ¿Listo? Entonces, por aquí arriba la teníamos. Jodia uni vidos pri. Hoy veremos sobre tales temas. ¿Listo? Hoy veremos sobre tales temas. Hoy vamos a estudiar acerca de tales temas. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo es en el que lo utilizamos. Acá, sen, pues significa sin, o sea, ausencia de tal cosa. Entonces, por ejemplo, me quedé sin dinero. Mi restis en monon. ¿Sí? Me quedé sin dinero. Entonces, en este caso, este es el sin. ¿Listo? Y ya acá kun significa con, pero esto es de compañía. Por ejemplo, mi bolas esti kun vi, que significa quiero estar contigo. No. Muy romántico aquí el caso. Entonces, mi bolas esti kun vi, que significa quiero estar contigo. ¿Listo? Esto es de compañía. ¿Listo? Verán que en algunos casos uno suele decir en español, yo hago tal cosa con tal otra, pero en ese caso estamos usando per mediante tal cosa. Entonces toca ser muy analíticos, empezar a agarrar como una intuición para saber qué preposición es más adecuada para esta frase, porque puede que el significado cambie a una forma de la que no queramos, dependiendo de la preposición que estemos utilizando, ¿sí? Por ahora les digo estas que son, digamos, las de utilidad como facilitas de comprender, ¿listo? Pero toca practicarlas, aún así toca practicarlas. A pesar de que digo que son fáciles, toca practicarlas porque eh, sí, hay veces o se le olvidan a uno o uno las confunde, ¿listo? Entonces ese es el caso. Pues muchachos y muchacha, sí, también. Todos, pues, se nos acabó el tiempo hoy, así que pues no alcanzamos a ver los otros dos temitas que teníamos planeados, así que pues no pasa nada, los veremos, iniciaremos con ellos la próxima clase y la próxima clase, si mal no estoy, creo que ya podemos ver sobre, déjenme miro, sobre afijos, si mal no estoy, déjenme miro, sí, el siguiente tema ya sería afijos, entonces... pues nada, muchas gracias a todos. Dan con el Chui pro via partopreno jodiau. Mi joyas pro multi personoi chitie. Me alegra que haya mucha gente aquí el día de hoy. Y pues nada, nos vemos entonces la otra semana, ¿sí? Gisla venonta semaino. Dan con el Chui. Buenas nocton, buenas noches. Gis.